Estado compartiendo la palabra de Dios referente a la familia, ¿sí? Referente a la familia, iniciamos 3 mensajes acerca de la familia, ¿verdad? Y hay muchos mensajes más que podemos compartir acerca de la familia, pero pues tenemos que pasar a otra parte que también es parte de la familia, pero que necesitamos tocarlo, ¿verdad? Necesitamos tocarlo y es el matrimonio. Me decía una hermana, pues es que ya no estoy casada y ya no, ya no puedo, ya no quiero, lo que sea. Le dije, hermana, pero lo que les he dicho, pero tiene hijas, tiene hijos, puede compartirles el mensaje, ¿verdad? Tiene nietos o nietas, o quizás la vecina o la amiga, la familiar que anda angustiada por alguna situación. Bueno, lo que le compartimos, hermanos, es para que la gente pueda refugiarse siempre en la persona que siempre le va a ayudar a salir adelante. Y no es precisamente el pastor, es nuestro Señor. Él siempre nos va a ayudar a salir adelante en todas las circunstancias, ¿verdad? He estado leyendo bastante de esto, hermanos. He dado consejería, que me ha dado clases de consejería también en el seminario, ¿verdad? Pero bueno, uno nunca deja de aprender, tanto en los libros como en la Biblia, que es lo más importante, pero también en la vida diaria, hermanos. También en la vida diaria, ¿verdad? Yo también estoy casado, tengo mi esposa, mis hijos, ¿verdad? Pues mis hijos también tienen sus matrimonios, algunos de ellos, pues, hermanos que se acercan en ocasiones también a preguntar, ¿verdad? A comentar su situación ahí. Y bueno, dije, bueno, voy a llevar algunas enseñanzas de las que he leído para compartir con los hermanos, porque luego en ocasiones, cuando tenemos algún conflicto en casa, en el matrimonio, en la familia, pero hablando del matrimonio, hermanos, en vez pensamos que nosotros somos los únicos que pasamos por esa situación, y no, dije, voy a llevarles, hermanos, unas 2 o 3 experiencias de este libro. Este libro se llama, ya sabemos que nuestra base más importante, la principal, hermano, siempre es la palabra de Dios. Pero hay libros que nos ayudan también a entender un poquito, ¿verdad? Este libro se llama Las 4 estaciones del matrimonio. 4 estaciones del matrimonio. Y empieza el hermano Gary Chapman, es el que escribe este libro. Es el autor de las 5 ¿qué? Formas del amor, 5 lenguajes del amor, perdón, ¿verdad? Son las 4 estaciones del matrimonio, ¿verdad? Y habla de la estación de invierno, primavera, ¿qué sigue? Verano y otoño, ¿verdad? Y el hermano da sus razones por qué empieza en primavera. Según nosotros, las estaciones empiezan en qué? Perdón, en invierno. ¿Por qué empieza el libro escribiendo de invierno? ¿Verdad? Si las estaciones, según lo que llevamos nosotros las cuentas, ahí es primero primavera, verano, otoño e invierno. Bueno, el hermano nos dice, no, vamos a empezar con invierno. Vamos a empezar con el invierno. Bueno, no lo voy a leer todo el libro de ninguna manera, hermano, solamente, ¿verdad? Algunas experiencias pequeñitas de matrimonios. Y luego nos vamos a ir a la palabra de Dios, ¿sí? Para que veamos, son muchos, hermanos, tienen muchas experiencias. Si a alguien le interesa el libro, pues luego me dice, ¿verdad? Por ejemplo, dice aquí, esto habla, hermano, cuando el matrimonio está en invierno. Marcos ha estado casado 23 años y dice en cuanto a su matrimonio, es muy desalentador. No estamos de acuerdo en nada. Los dos somos unos testarudos y esto ha creado muchos conflictos emocionales. Nuestra relación es fría. Milly, su esposa, afirma, Marcos es muy hiriente. Hemos sufrido muchos años de resentimiento. Siento que he hecho más esfuerzo que él. Me da la impresión de que no escucha y que no le importan mis sentimientos. Es muy crítico. A estas alturas pasamos muy poco tiempo juntos. Casi no nos decimos palabras de aprobación ni nos tocamos. Porque si se tocan, como la clase de electricidad, ¿verdad? Le mete 2 cables ahí,
hace corto, salen chispas, ¿verdad? Casi es algo terrible. Bien, mis hermanos, pues son muchos testimonios, ¿verdad? Y cómo el Señor les ha ayudado a superar cuando hay decisiones. Aquí lo importante en los matrimonios son las decisiones. Y hermano, las decisiones que nosotros como cristianos debemos tomar siempre deben estar basadas ¿en qué? En la palabra de Dios. Pero no podemos dejar de escuchar al amigo, al compañero o compañera de trabajo que nos hablan, ¿verdad? Y en vez frustrados, cansados o cansadas, ¿verdad? Se acercan a uno, mira, pues, y más cuando saben que somos cristianos, ¿no? Estoy pasando esta situación en el matrimonio, ayúdame a orar o qué me aconsejas. Cuando saben que somos cristianos, pero nosotros también, bueno, ¿a quién nos podemos acercar cuando tenemos un problema, una necesidad, una situación así? Tenemos que acercarnos primeramente al Señor. La semana pasada les compartía yo qué podemos hacer, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Y les di 4 cosas ahí. La primera era orar, ¿se acuerdan? Orar a nuestro Señor. Que nos ayude el Señor a entender qué parte somos nosotros del problema. Porque si hay un problema en mi matrimonio, pues para que haya un problema tiene que haber 2. ¿Se entiende? Y para que haya solución, tiene que haber 2. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo esto, mis hermanos. Y los principios de la palabra del Señor nos ayudan mucho a entender qué es el matrimonio. Dios es el autor, el inventor, el creador, el fundador, ¿verdad? Del matrimonio. Lo entendemos, ¿verdad? Lo entendemos. Yo creo que todos los cristianos lo entendemos. Y el que no lo entienda, pues necesita irse simplemente a la palabra de nuestro Dios, allá en Génesis, capítulo 2, desde el capítulo 1, pero vamos a leer el capítulo 2, donde dice nuestro Señor de la siguiente manera, después de haber creado a Adán, en el capítulo 2, versículo 18, dice así: dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y como le digo, el Señor me pone a pensar, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si solamente hubiera creado primero a Eva? Yo sé que hay muchos chistes por eso, pero no es de chiste, hermano. Es nada más de pensar. Yo creo que el Señor habría hecho lo mismo, ¿no? No es bueno que la mujer esté sola. Haré ayuda idónea para él. Pero no dijo eso, ¿verdad? Dijo ayuda idónea para ella. Dije, bueno, me entienden. ¿Verdad? La cuestión aquí, hermanos, es que en la palabra de Dios nos dice que lo que Dios le agrada, lo que Dios quiere, ¿verdad? Es que haya una unión entre un hombre y una mujer. Esos son principios básicos, ¿verdad? El matrimonio tiene, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los propósitos de Dios, desde nuestro Dios para la humanidad, siempre va a ser un hombre y una mujer. Una mujer y un hombre. Nunca 2 hombres, nunca 2 mujeres, y menos, ¿verdad? Más de uno, ¿verdad? Ni más de una mujer, ¿verdad? Ni más de un hombre. En el matrimonio, ¿verdad? Solamente debe haber 2. Y de gran necesidad, 3. Y ya sabemos, el esposo, la esposa y Cristo. ¿Verdad? De Cristo, no hay más. Así que, mis hermanos, la intención de leer los primeros ejemplos que tenemos aquí en el libro son para que nos demos cuenta que el mundo está lleno de situaciones, hermano. El matrimonio está lleno de situaciones, la familia está llena de situaciones, ¿verdad? Pero nuestro fundamento y nuestra fortaleza y nuestra solución está siempre en Cristo. Recuerden que siempre cuando una familia, cuando un matrimonio están sobre la roca, que es la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, siempre va a funcionar de la mejor manera. Dice la palabra del Señor, cuando el Señor se le acercan los fariseos, la gente ahí queriéndolo siempre acosar y buscar una forma de acusarlo, ¿verdad? Le preguntan acerca de
del matrimonio, ¿verdad? Y del divorcio. Bueno, el Señor les dice bien claro, ¿sí? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El versículo 5 es el principio. Pues dejará por eso el hombre, el varón, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Varón, mujer, varón. ¿Sí? Es un principio que está bien claro, bien clarito, tanto desde Génesis como aquí. El Señor les dice, le preguntan, bueno, ¿qué vamos a hacer, verdad? Si se quieren divorciar. Bueno, el Señor dice, ¿verdad? Bueno, el hombre tiene que dejar a su papá, a su mamá y unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que, y una sola carne, en vez se suele pensar que cuando habla de una sola carne se refiere exclusivamente a las relaciones sexuales, cuando hay la unión entre el varón y la mujer. No se refiere a eso, aunque lo incluye, no se refiere solamente a eso, porque una sola carne quiere decir como si fuera una sola persona. Y una sola persona no solamente es en lo sexual, también en lo intelectual, también en lo emocional, también en el ir, también en el venir. Es decir, pegadito siempre, ¿verdad? ¿A quién? El esposo a la esposa al esposo. No quiere decir que no van a ir a todas partes juntos, ¿no? Pero en ese sentido hay una unidad muy especial que Dios establece en el esposo con la esposa, de la esposa con el esposo, ¿sí? En el esposo así, pero es bíblico, ¿verdad? Y dice aquí la palabra de Dios que el matrimonio, mis hermanos, también, dice el versículo versículo 6, dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Otro principio de la palabra de Dios para el matrimonio es que el tiempo de duración de un matrimonio, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los principios de Dios, lo acabamos de leer. ¿Es hasta cuándo? Hasta que muerte lo separe. Que el hombre dice, no lo separe el hombre. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Quién es el hombre, hermanos? Entendemos, cualquier persona que está fuera de Dios. Cualquier ser humano. Pues si hay una tercera persona, ¿me entiende? Y hay un problema y serio. ¿Me entiende? Si hay un matrimonio, pero existe una tercera persona que no es Dios, que no es Cristo, ya hay problemas. Entonces, esa es una forma de separarse. El cometer el adulterio, el cometer fornicación, es una manera de separarse. Pero eso no lo hace Dios. Eso no lo hace Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el matrimonio permanezca unido para siempre. Pero dice, para el hombre, da a entender esto, y lo vemos, ¿verdad? Claramente, da a entender que el hombre es el causante de esto. Dice, miren, y le dijeron, ¿por qué? En el versículo 7, y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarlas? Si nos vamos al contexto, ¿verdad? Donde se escribió esto, donde se hizo esto, vamos a pensar, vamos a darnos cuenta que los hombres lo hacían. Menospreciaban a la mujer, el hombre era por encima de la mujer, y el hombre hacía lo que quería, cualquier cosita, ¿verdad? Ya la repudiaba, ¿verdad? Es algo terrible. Así que, fíjense bien lo que dice el Señor, versículo 8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. ¿Quién permitió, hermano? Según aquí, Moisés. No dice que Dios, ¿verdad? Dice que Moisés, mirando que el pueblo estaba ya desbocado en ese sentido, muchos matrimonios, muchos varones estaban así, dijo, bueno, pues ya dale la carta de divorcio ya, porque no, hombre,
va a matar a esta mujer, o va a hacer esto, o va a hacer lo otro, yo no sé, ¿verdad? Pero dijo, ya, hay que darle, es mejor. Pero Dios no desea eso. Porque dice, Moisés lo dice bien claro, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Es decir, la base, ¿sí?, sólida de un matrimonio nunca se va a pensar en ¿qué? En una separación. Problemas siempre hay, hermanos. Yo creo que muchas veces, o en ocasiones, quizás no muchas veces, pero en ocasiones está el conflicto que puede haber en un matrimonio, que por ahí cruza la palabra divorcio, o separación, o ya no te quiero, o un montón de cosas que pasan ahí, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿son mensajes del Espíritu Santo? ¿Son mensajes de Dios? No. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice, hermano. ¿Me entiendes? No se contradice. Tiene uno que aprender eso de la palabra de Dios. En mi punto muy particular, yo creo que va muy acorde necesariamente con la Biblia, que en un matrimonio cristiano no debe existir la palabra divorcio. En un matrimonio no debe existir la palabra divorcio. Pero aunque yo lo piense, no quiere decir que nadie lo piense, o que mi esposa llegó a pensarlo, o que yo llegué a pensarlo, o que usted llegó a pensarlo, yo no sé. ¿Por qué? Porque llega a tal extremo la situación en casa, en el matrimonio, que es mejor separados que estar juntos. Pero no es la voluntad de Dios, ¿sí? Porque dice al principio no fue así, y hasta el día de hoy no es así. Pero el mundo, hermano, por un lado es lo que enseña, ¿sí? A un matrimonio, que decía en otro ejemplo que leía en un libro que se llama Tu matrimonio, hay esperanza para tu matrimonio, decía a uno de los ejemplos también, que fue un matrimonio y lo mandaron a un psicólogo, al matrimonio, lo mandaron, y lo primero que le dijeron, sepárense, divórciense, ustedes no tienen remedio, cada quien disfrute su vida aparte, es lo mejor que pueden hacer, porque así ustedes no tienen remedio. Así les dijo el psicólogo muy, muy amablemente, ¿va? Les dijo, ¿verdad? Hagan pues lo que hacen los artistas, ¿no? Sí, firman su acta de divorcio ahí y andan como si nada. A mí me tocó, esto fue experiencia, está muy feo, hermanos, esto, porque un familiar, pues, se divorció, pero la persona que se divorció visitaba a su ex esposa, y estando el esposo ahí nuevo ahí, dije, ay caray, ¿cómo le hacen estas personas? Son muy avanzadas de la mente, o qué. Es algo terrible, hermanos, eso. Sí, algo feo, sí, algo totalmente, digo, ¿cómo es posible? Pero bueno, son cuestiones que pasan, hermano, que son reales. Lo más terrible para mí, hermanos, es cuando sucede en un matrimonio cristiano. Cuando son inconversos, ya sabemos, ¿verdad?, que no es lo mejor, porque los principios de la palabra de Dios para el matrimonio, para los seres humanos, no cambian. Pero el que no conoce de Dios, el que no sabe de Dios, el que no quiere nada con Dios, hace de su vida lo que quiere. ¿Sí? Hace de su vida un rollo, de su matrimonio también, ¿verdad? Por lo mismo. Entonces, tenemos principios en la palabra de Dios para nosotros los cristianos, ¿verdad? Y para aquellas personas que quieran vivir en la voluntad de Dios, que están establecidas bien claros en la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Fíjense bien, vamos a ir a Génesis 2:22, es otro principio también de la palabra de nuestro Dios. Usted puede decirle claramente a su hijo, a su hija, mira, lo que Dios quiere para ti es lo mejor en el matrimonio. Busca la palabra de Dios. O mira, vamos a leer juntos lo que dice la palabra de Dios. Si nos vamos donde dice la palabra de Dios, otra vez que hay que ser prudentes y edificar nuestro matrimonio sobre la roca,
tenemos que recordarlo. Esto, hermanos, tengo que recordárselo para que no se nos olvide. Dice que va a haber, ¿qué? Viento, va a haber tormenta, tempestades, problemas, situaciones, pero no va a caer, hermano, porque está sobre la roca. Yo sé que lo he repetido muchas veces, pero es importante, hermano, que no olvidemos eso. El matrimonio, sobre los principios de la palabra de Dios, nunca, fíjense bien, nunca va a caer, nunca. Cuando el matrimonio, cuando me refiero al matrimonio, me refiero al hombre y a la mujer. ¿Entiende? A los dos. Bueno, esta refiere la palabra de nuestro Dios. ¿Qué dice, hermanos, ahí? Donde les compartí en Génesis 2:22. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Sí? ¿Qué tan unido, tan fuertemente unido debe estar un matrimonio? Lo podemos ver a través de estas palabras de Adán, de este compromiso que él tomó, pero que a la vez compartió con su esposa. Dijo, ahora, ¿qué? Ahora, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Fíjense bien, hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Qué pasaría en un divorcio si yo soy, o mi esposa es mi hueso y es mi carne? Y bueno, vamos a divorciarnos porque ya no hay reconciliación. ¿Qué va a pasar con mis huesos? ¿Qué va a pasar con mi carne? ¿Me entiendes? Es algo imposible hacerlo. Porque si a mí me arrancan mis huesos, me arrancan mi carne, me están arrancando la vida. Hasta allá llega el compromiso de un matrimonio, hermano. ¿Me entiende? Hasta allá llega el compromiso de un matrimonio. ¿Sí? Que según, tomándolo como ejemplo, si mi esposa, dice aquí, ella, mi esposa, ¿sí? Es mis huesos, pero a la vez yo soy sus huesos. Si ella es mi carne, pero a la vez yo soy su carne. Hermanos, así lo hizo Dios. Ese es el compromiso. Ese es le llaman también pacto de unión entre dos seres humanos, entre un matrimonio. Nada lo puede romper en los propósitos de Dios. ¿Sí? Porque sí se rompen, pero en los propósitos de Dios, no. De tal manera, mis hermanos, que repito otra vez, que si me quitan mi carne, me quitan mis huesos, ¿qué quedo yo? ¿Qué queda de mí? Nada. Es decir, que yo sin mi esposa no soy nada. Pero ella sin mí no es nada. Los dos somos una sola carne para glorificar al Señor con nuestra vida. ¿Entiende? Qué tan importante es saber esto, entenderlo. Y está bien clarito, ¿verdad? No, que muchas veces no lo pensamos. Y se lo digo también por mí, ¿verdad? Que muchas veces no lo pensamos. ¿Hasta dónde llega el compromiso, esta unión tan fuerte que el Señor pone en el matrimonio? Me vienen textos a la mente cuando dice el Señor a sus discípulos, que ora al Padre, dice que ellos sean uno en nosotros, así como tú en mí y yo en ti. Así como tú en mí y yo en ti. Llega algo similar, hermanos, al matrimonio. ¿Entiende? Inclusive si nos vamos a Efesios capítulo 5, cuando habla de lo que es el matrimonio, ¿verdad? Y dice, esto es un misterio, pero lo que yo estoy hablando es de Cristo, ¿qué? Y la iglesia, esa unión también. Es algo
muy, muy especial, hermanos, muy, muy especial, ¿sí? Vamos a ir a Génesis, bueno, aquí mismo está Génesis 2, 23 al 25. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. Otra vez, como eran una sola carne, es algo muy especial, hermanos, el poder vernos, ¿verdad? Sin tener vergüenza. Y no me refiero a que pues vamos a andar desnudos por todo, pues nos vamos a ver. No, no se refiere a eso. Aunque pudiera incluirlo, pero no se refiere a eso. La cuestión es, ¿cómo ve usted a su esposa? ¿Cómo ve usted a su esposo? ¿Se avergüenza de él? ¿Se avergüenza de ella? Aunque así que traiga las joyas más lujosas y los vestidos más esplendorosos. Usted sabe, y yo sé que el matrimonio no es porque se vista, ¿verdad? Con lujos, detalles, no. Lo que uno ama de la esposa, o lo que la esposa ama del esposo, es el trato. ¿Sí? Es más, hasta hay un dicho por ahí que dice que aunque la mona se vista de seda, uno se queda. No se trata del vestimento, y claro que uno debe vestirse lo mejor posible para el esposo. Y uno debe vestirse mejor posible para la esposa. Y ambos deben vestirse mejor para el Señor. ¿Entiende? Pero bueno, aquí nos habla de amar a la persona, ¿verdad? De comprender a la persona, ¿verdad? De tal manera que nunca nos vean o nos veamos con vergüenza. Con vergüenza. Nunca. Eso no entra dentro del matrimonio, ¿verdad? Es algo, a mí me encanta es un concepto, una frase. A mí me encanta, y me ha encantado, y creo que me va a encantar hasta que el Señor me llame a su presencia, envejecer junto con mi esposa. Que vamos creciendo y que ya cumplimos un año más. ¡Ay, gloria al Señor! ¿Verdad? Que nos ha dado una victoria más en un año más de matrimonio. Cuando nos habla de unidad, la palabra de Dios, cuando nos habla de estar juntos como un matrimonio, nos habla de enfrentar todas las situaciones juntos. No podemos separarnos. O no debemos separarnos, ¿verdad? Es algo que el Señor nos concede a través de sus propósitos. Miren, bueno, está todo el texto de Efesios 5, ¿verdad? El matrimonio es una relación libre, fíjense bien, de autoentrega de un ser humano a otro. También hay muchas bromas acerca de esto, ¿no? Que va el suegro ahí con un fusil, ¿verdad? Para que se case o X, pero no se trata de eso, no se trata de eso. Se trata de que el Señor, hermanos, me concede conocer a una mujer. Se trata de que el Señor me permite conocer a un varón. Habló de mujeres, ¿va? La mujer conoce a un varón. El varón conoce a una mujer. Y Dios los une. Aunque sean inconversos, hermano, aunque sean inconversos, Dios los une en un matrimonio. El problema es que como son inconversos, no buscan la voluntad de Dios. Pero acuérdense que el matrimonio fue diseñado por Dios. Fue inventado por Dios. ¿Sí? Fue algo especial para nosotros como seres humanos. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es que como somos cristianos, tenemos que entender un poquito más allá o mucho más allá de lo que entiende el mundo. ¿Qué tenemos que hacer como matrimonio? Bueno, si ella es mi carne y ella es mis huesos, ella es yo, o está en mí, yo debo de cuidarla y amarla. Por eso el Señor dice, ¿verdad?, que nadie jamás aborreció su propia carne, su propio cuerpo. No, nadie. Sí, nadie. Son principios de la palabra. Tenemos que cuidar a la esposa, tenemos que amar a la esposa, tenemos que
proveer lo mejor para la esposa. Y al revés también, hermano. No solo es de los dos lados, ¿me entiende? Es de los dos lados. Es algo interesante, ¿verdad? Que uno quisiera, le digo, y estoy pensando mucho, el Señor me trajo mucho pensamiento, ¿verdad? Aunque ya tenía mi mensaje, muchos pensamientos. Digo, bueno, ¿qué pasaría si yo le dijera al hermano, a la hermana, aquí sin decir nombres a nadie, ¿verdad? Al esposo, a la esposa, dígale a su esposo en este momento, dígale, te amo. Pues a lo mejor sí, ¿verdad? Yo le puedo decir, mi papá, te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, y dije, bueno, a lo mejor alguien puede batallar para hacerlo, porque hay algo ahí. Entonces, si hay algo ahí, hay que arreglarlo, hermanos. ¿No creen? Qué bonito es decirle a la esposa, te amo con todo mi corazón, sin tener ninguna cosa acá. Que me dijiste, que me hablaste, que esto y que el otro, que no, nada. ¿Verdad? Y qué bonito escuchar también de parte de la esposa al esposo, yo también te amo. O que lo diga primero ella, no hay problema, hermano, ¿me entiende? No hay problema. En vez decimos, no, pensamos, no, que el hombre tiene que dar el primer paso porque es el hombre y que ya... Esas son cuestiones del mundo, hermano. Usted lea ahí en el libro de Cantar de los Cantares y va a ver cómo el amado, pues, elogia a la amada, ¿verdad? Pero también de repente la amada elogia al amado. ¿Me entiende? Y a mí me encanta también cuando habla de la iglesia y Cristo. En las cartas, ¿verdad? De Apocalipsis tenemos como Dios, Cristo elogia a algunas iglesias. ¿Me entiende? Es algo muy especial. Bueno, entonces tenemos, mis hermanos, que en el matrimonio, el matrimonio no solo es permanente, es decir, nunca termina, hablando del principios bíblicos, es sagrado, es santo, es apartado, la mujer es apartada por el varón es apartado por la mujer y ambos son apartados para el Señor. Es decir, son sagrados, son íntimos. No hay una relación más íntima que un matrimonio. ¿Sí? Y también es mutua. Vamos a ir a 1 Corintios 7. Dos al 5. Es un problemón que trató Pablo también ahí, del matrimonio. ¿Sí? Del 2 al 5. Bueno, desde el 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Sí? Es algo que el apóstol Pablo trata con una iglesia, hermanos, que tenía problemas de este tipo, donde el hermano Israel nos ha enseñado esto, ¿verdad? De la situación, el contexto de los matrimonios, ¿verdad? Que algunos ya se querían super santos, ¿verdad? Que ya veían que ya no era necesario, porque eran muy espirituales, tan espirituales que ya no ocupaban la mujer o ya no ocupaban el varón, ¿verdad? Bueno, dice Pablo, tengan cuidado, es importante que la esposa cuide al esposo, que el esposo cuida a la esposa en cuanto a qué, a su relación sexual. Una relación sexual correcta, adecuada, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Es muy, muy importante. Y lo sabemos, aquí la esposa es exclusivamente para el esposo.
y el esposo es exclusivamente para el varón. Cuando dice Pablo que la mujer debe cumplir, también se lo dice al varón. Sí, se lo dice al varón, deben cumplir ambos el deber conyugal, pero otra vez, no es solamente tener relaciones por tener relaciones, no se trata de eso. ¿Sí? No se trata de eso. Voy a decir algo que va a sonar medio feo, pero espero que me entienda. No somos animales. ¿Se entiende? No somos animales. ¿Sí? Somos personas que somos racionales y más todavía, somos cristianos que queremos honrar a la esposa, que queremos honrar al esposo y que queremos honrar a nuestro Señor con nuestras relaciones sexuales. Porque algunos hasta piensan que es pecado tener relaciones sexuales. No, hermano. No es pecado. No es pecado. Al contrario, el Señor lo dice que lo hagamos, pero de una manera correcta, de una manera adecuada. Inclusive, hermanos, estar dispuestos a no tener relaciones, ¿sí? Cuando hay situaciones conflictivas, pero no por enojo, no por coraje, no por venganza, no por castigo, sino para solucionar aquella circunstancia. ¿Me entiende? Porque no es bueno ni forzar al hombre ni forzar a la mujer, ¿no? Porque ¿dónde está lo que realmente vale en un matrimonio? El matrimonio se entrega ¿en qué? Voluntariamente, por amor. ¿Entiende? Entonces son cuestiones que en la palabra de Dios nos habla bien, bien claro, mis hermanos. ¿Entiende? Tenemos que ser claros en este sentido. Dios es el creador, otra vez, del matrimonio, y Dios quiere que en todas las áreas del matrimonio se cumpla de una manera que beneficie a ambos, porque eso glorifica a Dios en todo momento, en todo momento. Es algo importante, es algo muy, muy importante, ¿sí? Así que, y otra vez, nunca debe existir una tercera persona, nunca, en un matrimonio, nunca, solamente el Señor, pero no que otra mujer, no que otro hombre, no que, bueno, nada de eso. Esas son cuestiones totalmente del mundo, carnales, que no benefician en nada. Y son motivos, hermanos, quizás es el único motivo, cuando viene la tercera persona, el único motivo que el Señor, a través de la palabra, da autorización para que haya un divorcio. Pero es cuestión de ver cada situación, ¿no? Pero bueno, yo quiero concluir con esto. Miren, son principios bien básicos que están en la palabra de Dios, ¿sí? El matrimonio es invención, plan de origen divino, es de Dios. Dios lo estableció, ¿me entiende? Lo estableció entre un hombre y una mujer, no entre dos mujeres, no entre dos hombres, y mucho menos dos hombres y una mujer. Y una mujer y dos hombres, ¿no? Es un hombre y una mujer, y los conocemos bien clarito. Adán y Eva. No fue Adán y Eva, no. Adán y Eva. Uno, dos. ¿Sí? Debe ser ¿para cuándo, hermanos? Para toda la vida, hasta que el Señor nos separe. Y en esa separación, hermanos, en vez surgen situaciones bien difíciles. Bien difíciles. Que vamos a estar tratando quizá en una semana más adelante. ¿Sí? ¿Ok? Entonces también, ¿verdad?, la entrega voluntaria para con mi esposa, de mi esposa para conmigo. ¿Por qué? Porque ella es ahora, ¿qué? Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y al revés, ¿no? Son principios bíblicos, hermano, que usted puede buscarle por todos lados y no va a encontrar otro aspecto. ¿Qué quiere el Señor? Miren, así, con esto concluyo. Lo que el Señor es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa unión perfecta, ¿sí?
quiere que se vea también en el matrimonio. Unión perfecta. No la podemos lograr nosotros, ¿por qué? Porque todavía estamos en el mundo. Todavía tenemos problemas. Todavía, miren, somos orgullosos, soberbios, vanidosos, aunque ya somos cristianos, pero hay esas situaciones. Somos egoístas. ¿Va? Pero y dentro de todo eso, ¿verdad? Surgen problemas otra vez en el matrimonio. ¿Qué tenemos que hacer? Solucionarlos, hermanos. Solucionarlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de los principios de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a decir otra vez, hay que orar al Señor. Señor, muéstrame, ayúdame a entender los problemas que estamos pasando. Ayúdame a entender qué parte tengo yo en esos problemas. Porque regularmente lo que hacemos es culpar a la esposa y la esposa culpar al esposo. Y mientras que nos echemos culpas, nunca va a haber solución. Yo tengo que decir, tengo que entender qué parte tengo yo en ese problema. Y pedirle al Señor que me lo muestre, que me ayude y que me dé humildad para pedir perdón, para reconocerlo y pedir perdón. Y, claro, prometerle al Señor, ¿verdad? Pedirle perdón al Señor, prometer enmendar mi situación, esforzarme a lo máximo. Posiblemente no se solucione un problema de ya te perdoné y ya se perdonó. En vez lleva tiempo, pero está un proceso de ¿qué? De sanidad, de restauración, de ir al propósito de Dios para que todo funcione lo mejor posible. Porque nuestro matrimonio, hermanos, debe servir para glorificar al Señor. Nuestro matrimonio debe servir para dar ejemplo a nuestros hijos, a nuestras hijas. ¿Sí? Eso debe servir. Porque de otra manera, hermanos, estamos pues en un conflicto muy serio. Porque ni siquiera nosotros estamos dentro de los propósitos de Dios. ¿Y cómo vamos a pretender ayudar al que trae problemas? Tenemos que ayudarnos nosotros, pedir al Señor que nos ayude a entender. Una pregunta, hermano. Yo creo que el matrimonio siempre se puede mejorar. Un matrimonio siempre se puede mejorar. Pero tenemos que ponernos en las manos de Dios. Siempre. Siempre. Y siempre va a tener conflictos. Siempre. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Otra vez, buscando la dirección de Dios. Es decir, en toda nuestra vida, en todo nuestro matrimonio y en toda nuestra familia, siempre la palabra de Dios es nuestra solución. Por eso, si ponemos nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio sobre la roca, nada nos hará caer. Déjenme orar, hermanos, y que el Señor nos ayude a entenderlo, y no solamente entenderlo, si hay situaciones, practicarlas.